Recordando que una función polinomial tiene la estructura de un polinomio que puede tener un grado n, cuando el grado mayor del polinomio es de grado 1, específicamente a esa función sabemos que se le llama función lineal, y la estructura general de una función lineal habíamos dicho que es mx más b. Vean aquí que aparece el término de grado 1 y el término independiente. En cuanto al polinomio, cuando es de grado 2, a esa función se le llama función cuadrática, y la estructura general de la función cuadrática pues es ax cuadrada más bx más c, donde aparece el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Por ejemplo, si la función cuadrática no tuviera el término cuadrático, pues no podría considerarse una función cuadrática. Si hay algún término que tiene una mayor potencia, entonces esa sería la potencia de la función. Hay funciones de grado 3, que son consideradas funciones cúbicas, que tienen la estructura como sigue: a3 por x a la 3, a2 por x a la 2, a1 por x más a0. O sea, dando a entender que hay 4 términos, donde el mayor es el de grado 3. Los valores de a(n) vienen siendo los coeficientes de cada término y pueden ser positivos o negativos. Y así como estas funciones, hay de diferentes grados. Y así podemos continuar representando la forma general de la función dependiendo del grado del polinomio. Otro aspecto que hay que tener en cuenta al momento de analizar un polinomio, pues viene siendo su representación gráfica. Hasta ahorita hemos analizado la gráfica de dos tipos de funciones, que son la función lineal y la función cuadrática. Pero la estructura general de un polinomio la vamos a interpretar de dos formas. Vamos a analizarlo cuando el polinomio es de grado impar o de grado par. Recuerden que el grado de un polinomio se identifica del grado mayor. Ahora, un número par, recuerden que es un número múltiplo de 2, por ejemplo, que termine en 2, 4, 6, 8, 10 o 0. Y un número impar, pues son los que no terminan en múltiplos de 2, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, que son los números impares. Para analizar la gráfica de un polinomio, entonces lo que vamos a hacer es analizar el término an, que es el coeficiente del término de mayor grado. La primera función que analizaremos es la función lineal, que sabemos que es de grado 1, por lo tanto es de grado impar. Ya sabemos que su gráfica tiene que ser una recta que va creciente cuando la pendiente es positiva o decreciente cuando es negativa. En este caso, como la función tiene la siguiente estructura, el signo de la x, que es el de mayor grado, nos va a indicar si la función es creciente o decreciente. Si el grado de mi polinomio es impar, cuando su coeficiente de mayor grado sea positivo, la función empieza abajo y termina arriba. Cuando tengamos una función de grado impar y el signo del término mayor sea negativo, la función empieza desde arriba y termina hacia abajo. Entonces esto aplica cuando tenemos una función lineal. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual a menos 2x más 3, como el signo del término mayor es negativo, ya sabemos que por ser función lineal la pendiente entonces es negativa, es decir, que la recta va hacia abajo. Pero si analizamos esto nuevo que acabamos de ver, como el signo es negativo, me dice entonces que la función empieza desde arriba y luego termina abajo. Es decir, empieza arriba y luego termina hacia abajo. Si nosotros tuviésemos una función lineal donde el término de grado mayor sea positivo, o en este caso que esto es positivo, entonces según esto que acabamos de analizar, la función empieza desde abajo y termina arriba. Es decir, empieza desde abajo, una flechita así, y luego termina hacia arriba, sin perder de vista que estamos hablando de una función lineal, por eso lo dibujo como una recta.
La segunda función que analizamos fue la función cuadrática. La función cuadrática tiene la estructura siguiente. Es un polinomio de segundo grado en donde ahora analizaremos el término de grado 2, si es positivo o si es negativo. Ya sabemos que su gráfica tiene que ser una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo, pero ahora si analizamos de forma general como un polinomio, cuando el grado del polinomio sea par, es decir, sea múltiplo de 2, si el término de grado mayor es positivo, la parábola empieza desde arriba y va a terminar también desde arriba. Vean que si inicia arriba, termina arriba. Y si el término de grado mayor es negativo, la parábola empieza desde abajo y también va a terminar abajo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo lo vamos a interpretar? Si analizamos la función cuadrática, si el signo del término cuadrático es positivo, entonces nos quedaba una parábola hacia arriba, pero eso lo podemos interpretar de la siguiente manera. Empieza desde arriba y termina también arriba. Si el signo del término cuadrático fuera negativo, quiere decir que la parábola era hacia abajo, por lo tanto inicia abajo y termina también abajo. Ahora, ¿cómo podemos analizar una función cuando sea una función cúbica? Para tener una idea de cómo debe de ser su gráfica, además de analizar el signo del término con mayor grado, analizamos que las funciones polinomiales tienen ciertos números de comportamientos según el grado del polinomio. Observen que el polinomio de grado 1 solo tiene un comportamiento, o decrece o crece, solo es un comportamiento en toda la función. En las funciones cuadráticas de grado 2 tiene dos comportamientos. Por ejemplo, aquí primero decrece y llega un punto en el que luego cambia comportamiento y ahora crece. Hay dos comportamientos. O cuando es una parábola hacia abajo, vean que primero crece y luego decrece. O sea, son dos comportamientos. Entonces, si yo sigo este análisis, cuando yo tenga una función cúbica, mi función, al ser de grado 3, entonces puede tener tres comportamientos, que puede ser de la siguiente manera. Decrece, crece y luego vuelve a decrecer. Puede ser así o puede ser al revés, que primero crezca, luego decrezca y luego vuelva a crecer. Entonces, si analizamos la gráfica, observen que cuando son de grados impares, inician y terminan en lados contrarios. Por ejemplo, aquí vean que si inició arriba, entonces terminó abajo. O al revés, si inició abajo, entonces terminó arriba. Lo mismo pasa con la función lineal. Vean que si empezó arriba, terminó abajo. Y si empieza abajo, termina arriba. Y si nosotros tuviésemos otra función, por ejemplo, de grado 5, pues también va a pasar lo mismo. Si inicia abajo, entonces termina arriba. O al revés, si inicia arriba, entonces termina abajo. Es una característica de las funciones polinomiales de grado impar. Entonces, para saber cómo va a ser la gráfica, analizando el signo del término de grado mayor, basta con saber cómo empieza, porque sabemos que debe de terminar en el sentido contrario. Si nos dan la siguiente función cúbica y analizamos el signo del término de grado mayor, que es el grado cúbico, veamos, por ejemplo, en este caso que es negativo. Si analizamos lo que habíamos dicho anteriormente, según el signo, cuando la potencia es impar, cuando es negativo me dice que empieza arriba y termina abajo. Por lo tanto, la estructura de la gráfica tiene que ser como esta gráfica que está arriba. Empieza arriba y termina abajo. Cuando el signo del grado mayor sea positivo, como en este caso, analizando lo que habíamos analizado de los signos, cuando es positivo empieza abajo, entonces termina arriba.
y la gráfica sería gráfica de arriba. Empieza abajo, entonces termina arriba. Si seguimos la misma analogía, entonces cuando me den una función de quinto grado, si el signo del término de grado mayor es negativo, entonces sabemos que la función empieza arriba y termina abajo. Y como es de grado 5, tendría 5 comportamientos, quedando algo de la siguiente manera. Empieza arriba, 1, 2, 3, 4, 5 comportamientos. En cambio, cuando el signo del término de grado mayor es positivo, sabemos que la gráfica empieza abajo y termina arriba, y al ser de grado 5 tiene 5 comportamientos. Empieza abajo y 5 comportamientos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y terminó arriba. Y si analizamos una de grado 7 o de grado 9 o de cualquier grado impar, la gráfica sería más o menos de esa estructura, dependiendo del grado, es el número de comportamientos que tiene la función, y inician y terminan en lados contrarios. Si continuamos ahora cuando el grado es par, recuerden que habíamos dicho que una característica es que empiezan y terminan en la misma posición, o inician y terminan los dos hacia arriba, o inician y terminan los dos hacia abajo. ¿Cómo voy a saber cómo inicia o cómo termina? Dependiendo del signo del término de grado mayor. Ya habíamos visto que cuando la función es de grado 2, es una parábola y termina arriba, inicia arriba, o termina abajo, inicia abajo, dependiendo del signo del término cuadrático. Pero si yo tuviese, por ejemplo, una función de grado 4, lo que vamos a analizar es el signo del término de grado mayor. Si es positivo, ya sabemos que inicia y termina arriba. Entonces nuestra gráfica quedaría de la siguiente manera. Sin perder de vista que el grado me indica el número de comportamientos, lo que significa que al ser de grado 4 va a tener 4 comportamientos. Entonces, si es positivo, inicia arriba y termina arriba. Por lo tanto, quedaría algo así. Inicia arriba y 4 comportamientos queda de la siguiente manera. Decrece, crece, decrece y vuelve a crecer. Ahora, si el signo del término de grado mayor fuera negativo, empieza abajo y termina abajo, quedando una gráfica de la siguiente forma. Crece, decrece, crece y decrece. Si yo analizara una función de grado 6, vamos a analizar el signo del término con mayor grado. De nuevo, si es positivo, inicia arriba y termina arriba, solo que ahora, como es de grado 6, hay 6 comportamientos, quedando la siguiente gráfica. Decrece, crece, decrece, crece, decrece y vuelve a crecer. Si el signo fuera negativo, inicia abajo y termina abajo, quedando de la siguiente manera. Crece, decrece, crece, decrece, crece y decrece. Y así pueden continuar analizando la gráfica de las funciones polinomiales, sin perder de vista que estos son solo estructuras generales. Las funciones polinomiales de grado 3 en adelante no siempre tienen esta forma. Hay casos particulares que no tienen tantas curvas. Las curvas o los comportamientos son los comportamientos máximos, sin embargo pueden tener menos comportamientos. Otra característica importante al analizar una función polinomial es que las funciones polinomiales, en esos puntos donde hace un cambio de comportamiento, implican valores máximos o mínimos locales. Por ejemplo, como está hacia abajo, es el punto más bajo en esta parte de la gráfica, representa un mínimo local. Mientras que este punto, que es un punto más alto en esta parte de la gráfica, es un máximo local. Para hacer el análisis de una función polinomial, podemos usar como apoyo un graficador. Por ejemplo, yo les recomiendo el GeoGebra, que es muy práctico para graficar funciones polinomiales, que nos marca los elementos importantes en esa función.
Por ejemplo, si yo quiero graficar una función lineal, dibujo y igual a 5x menos 3. Vean que automáticamente me da la gráfica, me marca el punto donde corta el eje de las y, me marca el punto donde corta el eje de las x. Podemos ampliar la gráfica según sea nuestro interés. Podemos irlo manipulando. Por ejemplo, también pudiera graficar una función cuadrada. Sería, por ejemplo, y igual a 3x cuadrada menos 2x más 8. Vean entonces que me queda una parábola vertical hacia arriba. Podemos manipular los ejes para que podamos visualizar todos los elementos de la función. Por ejemplo, el eje de las y o el eje de las x. Si yo dibujo la siguiente función cúbica, vean que nos queda esa estructura de la función cúbica con 3 comportamientos. Yo puedo hacerle zoom a la gráfica, ampliarla según mi interés, para que sea más evidente esos puntos en donde hace esos cambios. Vean que si yo selecciono la gráfica, me marca esos puntos importantes donde son mínimos o máximos. Entonces, al momento de analizar una función, puede ser muy útil utilizar un graficador. Bueno, en general esto sería lo más importante en cuanto a funciones polinomiales.